Buenos días mis niños y niñas de tercero y cuarto grado. El día de hoy desarrollaremos la actividad ¿Cómo es el suelo? El propósito de hoy es explicar la relación que existe entre los suelos y la agricultura a partir del análisis de casos y la investigación en diferentes fuentes. Recuerda la pregunta que hizo Rosemary. ¿Cómo se podría tener tierras de cultivo sin dañar la biodiversidad? Te invitamos a conocer cómo es el suelo y su relación con la agricultura. Lee lo que pasó en la casa de Rosemary después de la asamblea comunal. Rosemary dice: «Papá, el jefe de la comunidad señaló que las tierras que se usan para la agricultura ya no producen alimentos. Entonces, ¿qué características debe tener el suelo para ser más productivo?». El papá de Rosemary le responde: «Te propongo que pienses en algunas posibles respuestas para tu pregunta y que juntos investiguemos sobre el tema». Rosemary dice: «Bien, papá». Ayuda a Rosemary en su búsqueda de información. Responde la siguiente pregunta en tu cuaderno o en una hoja de reuso. ¿Qué características debe tener el suelo para producir alimentos? Debe ser un suelo sano y fértil, es decir, debe contener los nutrientes necesarios para el crecimiento de las plantas. Llegó el momento de proponer un plan que te ayude a explicar qué características debe tener el suelo para producir alimentos. A continuación, te presentamos los pasos que siguió Rosemary para realizar su plan. Observa y escribe un número en cada imagen según el orden que debería seguir. Muy bien, tenemos la primera imagen que dice: «Tomo nota de la información que responde mis preguntas». En la segunda imagen dice: «Defino mi objetivo. ¿Para qué es este plan?». Tercera imagen: «Busco la información en libros u otra fuente». Cuarta imagen: «Elaboro un organizador gráfico para ordenar la información que responda a mi pregunta de investigación». Y quinta imagen: «Defino qué acciones realizaré». Para ustedes, ¿qué es lo que primero debería hacer Rosemary? Muy bien, definir el objetivo. ¿Para qué es este plan? Como segundo paso, debería definir las acciones que realizará. ¿Qué acciones son estas? Muy bien, entonces tenemos como tercer paso buscar la información en libros u otra fuente. Y la segunda acción, que sería el cuarto paso, tomaría nota de la información que responde a sus preguntas. Por último, el quinto paso sería que elabore un organizador gráfico para que ordene la información que responde a la pregunta de investigación. Dentro de tu plan, incluiste la búsqueda de información en diferentes fuentes que te ayuden a verificar si tu explicación preliminar es verdadera. Acompaña a Rosemary en la búsqueda de información. Iniciemos con la búsqueda de información. Acompaña a Rosemary en la búsqueda de información. Analiza los siguientes casos. Su papá lleva a Rosemary al bosque. Ellos marcan el suelo del bosque con la letra A y el suelo que ya no produce alimentos con la letra B. Observa las imágenes. Tenemos entonces el suelo A, que es el suelo del bosque que desean utilizar para la agricultura. Y el suelo B es un suelo que ya no produce alimentos. Luego su papá le dice a Rosemary. Su papá le pide que entierre una bolsita filtrante con té en el suelo A y otra en el suelo B. Rosemary entierra ambas bolsitas a la misma profundidad, de 8 centímetros, y las deja sin regar. Después de un mes, desentierra las bolsitas filtrantes y observa que aquella que enterró en el suelo A casi ha desaparecido. Mira la ilustración. Sin embargo,
La bolsita que enterró en el suelo B está casi intacta. Para ayudarte a explicar lo que sucedió en la experiencia, te invitamos a leer los siguientes textos. Subraya en cada uno de los textos las ideas importantes que te ayuden a explicar los resultados que obtuvo Rosemary en el experimento. Luego, responde las preguntas. El título del primer texto es ¿El suelo es biodiverso? Hay distintos tipos de suelo en todo el Perú y el mundo. Arenosos, formado de arena, arcillosos, compuesto por arcilla, pedregosos, una mezcla de piedras y rocas, y humíferos, formados por humus o tierra negra. El humus se forma cuando al suelo caen hojas, ramas o restos de animales que se descomponen a lo largo del tiempo. Es un abono natural que hace que el suelo tenga muchos nutrientes que las plantas usan para crecer y desarrollarse. Si hay más plantas en el lugar, habrá alimento y refugio para otros seres vivos. Sin embargo, si hay menos humus, pasará todo lo contrario, es decir, habrá escasez de plantas y otros seres. En general, el suelo es una capa de material suelto formada por minerales, materia orgánica, ramas, hojas y restos de animales, aire y agua. Demora muchos años en formarse y en sus diversos tipos podemos encontrar diferentes seres vivos. El suelo es el lugar donde crecen las plantas y habitan una variedad de microorganismos, insectos, lombrices, hongos y bacterias. Para aprovecharlo en la agricultura, debe contener minerales que sirven de alimento, tierra que retiene la humedad y microorganismos que ayudan a conservar sus propiedades. Siguiente texto. ¿De qué manera los seres vivos se relacionan con el suelo? Los seres vivos aportan mucho para que un suelo sea habitable y proporcione alimentos. Por ejemplo, brindan nutrientes para las plantas y a su vez, estas son utilizadas en beneficio de otras especies. El suelo contiene entre sus partículas espacios donde viven muchos organismos. Algunos de ellos los podemos ver a simple vista. Por ejemplo, a los animales, los hongos y las plantas que viven en la superficie del suelo. También existen otros seres que habitan en su interior, como la lombriz de tierra. Lo observamos en la figura 1. Además, hay seres vivos que no podemos ver a simple vista, sino solo a través de un microscopio, porque son muy pequeños. Ellos son conocidos como microorganismos. Algunos ejemplos de microorganismos son las bacterias, ciertos tipos de protistas y variedades de hongos. Todos los seres vivos son muy diferentes entre sí, pero se necesitan mutuamente para subsistir. El suelo es un lugar donde muchos organismos encuentran nutrientes, contribuyen a la alimentación de otros organismos, hallan refugio, etc. Texto número 3. ¿Por qué es importante el suelo para la agricultura? El suelo es un lugar donde crecen las plantas y habita una variedad de microorganismos, insectos, lombrices, hongos y bacterias. Es importante porque proporciona nutrientes que las plantas necesitan para crecer y desarrollarse. La cantidad del suelo está relacionada con la producción de alimentos. Por eso, es importante cuidarlo para aprovecharlo adecuadamente en la agricultura. Los seres vivos que habitan en el suelo enriquecen la calidad de este, pues producen desechos de varios tipos, como las hojas, ramas viejas, piel gastada, excrementos, etc. Además, con el paso del tiempo, los seres vivos mueren y dejan su cuerpo como residuo. Todos estos compuestos forman la materia orgánica. Hay un grupo de seres vivos llamados descomponedores que se encargan de limpiar los suelos de estos residuos. Los descomponedores son hongos y bacterias que se alimentan de la materia orgánica. Ellos toman los nutrientes que necesitan,
Transforman los restos que quedan y los dejan en el suelo o en el agua para que las plantas vuelvan a usarlas como nutrientes para crecer y desarrollarse. Siguiente texto. ¿De qué manera los seres vivos se relacionan con el suelo? La materia orgánica en descomposición es abundante en los suelos del bosque a diferencia de los suelos de otras zonas. Esa característica hace que el suelo del bosque sea fértil y albergue una gran variedad de seres vivos. Por ejemplo, las lombrices de tierra mezclan la tierra con sus movimientos y crean espacios habitables para otros organismos que también viven en el suelo. Observemos la figura 2, cómo estas lombrices de tierra crean su propio espacio, ¿verdad? Incluso también lo hacen para otros organismos que también habitan en el suelo. Los suelos naturalmente cubiertos de vegetación, es decir, plantas, conservan su fertilidad. Las raíces de los árboles sujetan la tierra, mientras que las hojas y ramas de las copas suavizan el impacto de la lluvia y la fuerza del viento. El humus es un abono natural que enriquece el suelo y aumenta su porosidad, porque absorbe el agua lentamente desde la superficie y la retiene. Así, el suelo permanece húmedo por más tiempo, el agua no se escurre y no se produce arrastre de tierra. Cuidemos y aprovechemos bien el suelo en la agricultura. No olvides subrayar en los textos las ideas que te ayuden a explicar qué ocurrió en el experimento. Relaciona las ideas del texto con los resultados que obtuvo Rosemary y responde. ¿Cómo puedes explicar los resultados del experimento de Rosemary? Fundamenta tu respuesta. Según la información que pude obtener de los textos, puedo decir que el suelo A está cubierto por mucha vegetación, por lo que lo hace fértil. El filtrante se convierte en materia orgánica, la cual es descompuesta por los organismos y microorganismos descomponedores, como son los hongos y las bacterias que habitan en la tierra, convirtiéndola en humus. Por el contrario, en el suelo B, como es un suelo seco, hay pocos microorganismos y la descomposición se hace más lenta. ¿Qué crees que el papá de Rosemary quiso demostrar con el experimento? Que gracias a muchos de los seres vivos, hojas, ramas que se descomponen a lo largo del tiempo en el suelo, hace que éste tenga muchos nutrientes que las plantas usan para crecer y desarrollarse, y que a su vez son usados en beneficios de otras especies. Si observas en la superficie y al interior de los suelos A y B, ¿quiénes viven en la superficie y al interior de ellos? Suelo A. En la superficie viven algunos animales, plantas y hongos, y en su interior muchos seres vivos como las lombrices de tierra y microorganismos. Suelo B. No se aprecian animales ni plantas en la superficie y en su interior habitan lombrices de tierra y microorganismos, pero en menor cantidad. Después del primer experimento, su papá le dijo a Rosemary que es necesario analizar si los suelos A y B son capaces de retener el agua. Además, le propuso tomar una muestra del suelo de un pastizal, es decir, con abundante pasto, que se encuentra al lado del suelo B. A este suelo lo llamó C. Así Rosemary y su papá diseñaron y ejecutaron la siguiente experiencia. Rosemary y su papá colocaron dentro de cada botella un poco del suelo A, del suelo B y del suelo C. A cada botella le echaron un poco de agua. De esta manera verían qué suelo es capaz de retener más agua. Resultados después de una hora. En el suelo A solo dejó pasar 30 mililitros de agua. En el suelo B dejó pasar 180 mililitros de agua. Y en el suelo C dejó pasar 60 mililitros de agua. Según los resultados,
¿Cuál de los suelos retiene mejor el agua y por qué? Correcto, el suelo A, ¿verdad? Porque es un suelo naturalmente cubierto de mucha vegetación. Por ende, conserva su fertilidad. Además, contiene partículas de arcilla, limo y humus que enriquecen el suelo y aumenta su porosidad porque absorbe el agua lentamente desde la superficie y la retiene. Después de revisar información sobre el experimento que hizo Rosemary, es momento de escribir tu nueva explicación a la pregunta: ¿qué características debe tener el suelo para ser más productivo? El suelo debe contener nutrientes y minerales, tierra que retenga la humedad y seres vivos que aporten mucho para que éste sea habitable y proporcione alimentos. Ahora que estás lista o listo, es momento de comparar tu explicación inicial con tu nueva explicación a la pregunta: ¿qué características debe tener el suelo para ser más productivo? Mi explicación inicial fue: debe ser un suelo sano y fértil, es decir, contener los nutrientes necesarios para el crecimiento de las plantas. Mi explicación final es que el suelo debe tener buena textura, la cual retiene la humedad y seres vivos que aportan muchos nutrientes y minerales para que sea un suelo habitable y proporcione alimentos. Ahora ya estás en condiciones de ayudar a Rosemary a responder la pregunta: ¿qué características debe tener el suelo para ser más productivo? Fundamenta tu respuesta con lo que has aprendido. El suelo debe tener una buena textura, la cual favorece una buena porosidad, mejorando así la aeración y la retención del agua, y seres vivos que descomponen la materia orgánica, aportando muchos nutrientes y minerales para que sea un suelo habitable y proporcione alimentos. ¿Qué logros y dificultades tuviste en el desarrollo de tu plan de acción? Logré comprender las características que debe tener el suelo productivo con ayuda de mi plan de acciones, obteniendo información de los textos leídos que me facilitó la actividad de hoy. En el primer experimento tuve un poco de dificultad al reconocer por qué una de las bolsitas filtrantes casi desapareció y otra estaba casi intacta. Completa. Antes pensaba que un suelo para ser más productivo debe ser sano y fértil, es decir, debe contener los nutrientes necesarios para el crecimiento de las plantas. Ahora pienso, ¿qué ideas que antes no tenías sobre el tema tienes ahora que desarrollaste las actividades? Una de las ideas que pude rescatar de los textos es que existen muchos seres vivos que habitan en el suelo y enriquecen la calidad de este, pues producen desechos de varios tipos que sirven como nutrientes para las plantas. Otra idea es que un suelo con buena textura tiene más capacidad de retener agua, por lo que las plantas o cultivos no necesitan ser regados con mucha frecuencia. Responde, ¿cómo deben ser los suelos para una buena agricultura? Debe ser de buena calidad, contener minerales que sirven de alimento, tierra que retiene la humedad y microorganismos que ayudan a conservar sus propiedades para que los cultivos se desarrollen bien. Muy bien, mis niños y niñas, es momento que reflexionen sobre sus aprendizajes, marcando o pintando el cuadro si lograron, están en proceso o deben mejorar el criterio a evaluar. Lo hiciste muy bien. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes y nos vemos en la siguiente actividad de Aprendo en Casa.